buenas, ¿cómo andan? Estamos acá en un nuevo episodio de Novelas para Chicks, el podcast temporada 3. Y en este episodio en particular estamos con dos invitadas muy pero que muy especiales. Yo soy Agus Greenpeach, bookfluencer y autora de la teoría de Joa. Y a nuestras invitadas las voy a dejar que se presenten ellas. Quiero saber que le cuenten a la gente quiénes son Iria y Selene. Bueno, encantadas de estar aquí. Hola Agus y muchas gracias al podcast Novelas para Chicks por invitarnos. Yo soy Iria. Yo soy Selene y escribimos juntas y hemos escrito varias novelas, entre ellas Pétalos de papel y nuestra última novedad, El eco del destino. Me encanta. Están de gira ahora por varios países de Latinoamérica, pero en este momento están en Argentina, que es donde estamos grabando este podcast. Y ¿cómo está siendo la experiencia en Argentina hasta ahora? ¿Ya tuvieron algunos encuentros con la gente? ¿Cómo lo están viviendo? Wow, está siendo alucinante. Bueno, cuando nos invitaron a Buenos Aires, la verdad es que no nos lo podíamos creer. Nos dijeron que les hacía muchísima ilusión que viniéramos a la FIL. Y a nosotras basta que nos digas, oye, ¿quieres? Y antes de que hayas terminado la pregunta, nosotras hemos dicho que sí, ¿no? Nos hacía muchísima ilusión encontrarnos con nuestros lectores argentinos. Estos 2 días de Feria del Libro de Buenos Aires han sido muy intensos y muy, muy bonitos. Así que muy, muy felices, la verdad. Ha sido una experiencia muy bonita, muy para recordar. Y además, precisamente el viaje a Buenos Aires ha sido lo que ha hecho posible pues que en los próximos días nos vayamos a ir a Uruguay y a Chile. Así que con muchas ganas, la verdad, muy contentas. Básicamente que sí, está siendo muy lindo. Buenos Aires es una ciudad preciosa, nos está enamorando. Ya estamos deseando volver, en realidad. Quizá para unas vacaciones la próxima vez. Y amamos la pasión por los libros que tiene la gente argentina, la verdad. Ay, me pone muy, muy contenta escuchar eso, porque acá en Argentina, con todos, somos apasionados. O sea, no solo con los libros, sino con cualquier cosa. O sea, somos muy intensos, somos muy apasionados. Y sacando el tema de los libros y los lectores y demás, ¿hay alguna cosa de Argentina en general que ustedes digan como, bueno, esto realmente es como un destacado del la viaje? chocotorta. ¿Probaron la chocotorta? Sí, en plan de, el primer día pedimos recomendaciones por Instagram de qué es lo que no nos podemos perder. No miento cuando digo que el 80% de las respuestas era el Ateneo, que es muy bonito, y prueben la chocotorta. Y entonces, efectivamente, la primera tarde que estuvimos aquí, hicimos 2 cosas. Uno, visitar el Ateneo, y justo después de salir del Ateneo, nos fuimos a tomar chocotorta, a probarla, y yo pues soy una persona muchísimo más feliz desde que sé que existe la chocotorta. Sí, se ve. Y ayer también estuvimos en el jardín japonés. Ay, que amo. Es tan lindo, es precioso. Estuvimos un montón de tiempo allí, aunque es bastante pequeñito, solo sacando fotos, viendo toda la naturaleza y no sé, la verdad es que Argentina tiene sitios tan lindos. Y viendo lo grandes que son los peces del jardín japonés, ¿qué le dan a esos peces? ¿Cuál es el secreto? Le dan chocotorta a los peces porque son muy grandes. Puede ser, habría que preguntarle a la gente que los alimenta, tipo, che, ¿qué le dan de comer a los peces del jardín japonés? Bueno, lo pineamos, tipo en una notita adhesiva y volvemos a eso más tarde. Después lo googleamos cuando terminemos de este podcast. Bueno, ustedes son escritoras, escriben de a 2, tienen muchos libros publicados, más de 20, ¿verdad? Ajá, sí, 22 en concreto. 22 libros publicados. Inserten aquí 22 de Taylor Swift. Ok, tipo soundtrack de fondo, me encanta. Algo muy particular es que todos sus libros los publican de a 2 y los escriben de a 2, que no es algo tan común hoy en día. ¿Cómo fue que ustedes dijeron, vamos a empezar a escribir de a 2? ¿Ya se conocían de antes? ¿Empezaron a escribir y después se hicieron amigas? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, nosotras nos conocimos en un foro de internet hace ya muchos años. Yo tenía 13 por entonces y en ese foro cada una de nosotras escribíamos nuestras propias historias. Entonces nos leíamos la una a la otra. Y a partir de ahí nos hicimos amigas online, hablábamos muchísimo por Messenger y nos enseñábamos nuestras propias historias. Abandonamos el foro y ya simplemente nos enviamos las novelas la una a la otra. Y Selene tenía esta historia que es Pétalos de papel. Pero no es el Pétalos de papel que ha llegado a no es el Pétalos de papel que todos conocemos. Exacto, era un Pétalos de papel más horrible, más malo, más basura, la verdad, hay que decirlo. Es un Pétalos de papel primera novela. Es normal que estuviera un poco... Que fuera un cuadro, como decimos en España. En el sentido de, bueno, pues había una trama, pero a veces nos olvidábamos de cuál era
era la trama. Había unos personajes, pero a veces nos aburríamos y decidíamos meter nuevos personajes que no tenían absolutamente nada que ver con la novela. La realidad es que esa fue la primera novela que escribimos juntas. Sí, pero fue precisamente porque Selene tenía esa primera historia, la tenía empezada. En un momento determinado escribió como 3 capítulos y yo me obsesioné con esa historia. Porque al final era la historia de una persona que entra dentro de un libro y es como, es el sueño de toda lectora, y a mí me gustaba muchísimo la premisa del libro y me gustaba mucho Marcus Aberline, que Marcus Aberline no ha cambiado, fue un crash literario hace 12 años y sigue siéndolo ahora. Entonces estaba esta historia, estos 3 primeros capítulos, y en un momento determinado se le dijo, bueno, pues me aburrí de esta historia, voy a escribir otra totalmente distinta. Y yo soy una persona muy, muy pesada, y entonces le decía, no, pero escribe esta historia, no, pero escribe esta historia, no, pero escribe esta historia, hasta que Selene me respondió, si tanto quieres ver esta historia escrita, escríbela tú. Ah, te la tiró. Yo lo dije esperando que me dejara en paz y que se olvidase de esto, pero ella consideró que era un reto. Claro, es algo que voy a hacer. No, y solo hay 2 cosas que nos puedes decir. ¿Quieres? Y diremos que sí, y no te atreves a, y yo diré, ¿cómo que no? Entonces, básicamente yo me arremangué y dije, sí, voy a hacerlo. Y escribí el siguiente capítulo que tocaría en esa historia sin consultarle, en plan de yo pienso que va a pasar esto y yo tiro. Me monté mi fanfic. Lo que pasa es que la autora me dio el canon. Claro, ok. Tipo, era un fanfic que pasó a ser canon. Exacto, digamos. así fue. Ok, perfecto. Y Selene le gustó la dinámica, le pareció divertida y dijo, vale, ok, pues yo también me pico y escribo yo el siguiente capítulo. Y me lo vuelve a pasar. Y entonces yo escribí el siguiente. Claro, por eso la novela es un poco cuadro, porque al final no había un plan, no había nada. Era simplemente pues nosotras como diciendo, qué divertido es esto, qué guay. Y así es como concluimos aquella primera novela, que además éramos súper atrevidas y pensábamos, bueno, van a ser 3 libros. ¿Por qué? Pues porque sí. Y luego la realidad es que nada, nunca escribimos el segundo y tercer libro, pero sí que escribimos aquel primer libro y fue tan divertido que dijimos, nos ha gustado mucho, escribamos más libros juntas, y pues aquí estamos 22 libros después. Y siguieron, o sea, podemos decir que Pétalos de Papel nació como un fanfic de Iria, ¿ok? Sí, correcto. En realidad, sí, es una gran definición. Como para poner de título, Pétalos de Papel era en realidad un fanfic, ya quisiéramos, igual que muchos fanfics fueran canon, pero bueno. Es verdad, yo tuve la suerte de que la autora dijo, pues mira, me renta. Sí, la autora te dio el pie, me parece. Claro, exacto. Me parece maravilloso. ¿Y qué dirían que es como lo más fácil y lo más difícil de escribir juntas? Porque debe tener sus pros y sus contras, como todo, ¿no? Lo mejor de escribir juntas, en realidad, es que solo tienes que escribir media novela. Media una, media la otra. Entonces es muy bueno para el tiempo. Escribimos novelas bastante rápido porque solo tenemos que hacer la mitad del trabajo. En serio, en realidad creo que lo mejor es que para nosotras es un juego. Todos los autores dicen que el oficio de escritor es muy solitario, porque al final eres tú delante de tu computadora y simplemente pues tecleas durante a lo mejor 6 meses y al final pues tienes una novela, pero no tienes a nadie con quien compartir todo lo que ocurre en tu mente. En cambio, para nosotras, obviamente lo compartimos todo. Obviamente es como algo que se convierte durante el tiempo en que estamos escribiendo la novela. Incluso nos dicen que tenemos como un lenguaje secreto, que podemos comunicarnos delante de otra gente y esa gente decir, no entiendo ni una sola palabra de lo que estáis diciendo, porque son todas referencias a ese mundo que hemos creado y a esos personajes. A nosotras nos divierte mucho, la verdad. Sí. Me encanta. O sea que escriben tipo un capítulo y un capítulo. O escriben al mismo tiempo en simultáneo en el mismo archivo abierto y tipo se van pisando. Eso sería un caos. Lo intentamos evitar eso último, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, con El Eco del Destino hay unas partes que escribimos en simultáneo, pero porque lo que hacemos normalmente es que desarrollamos a los personajes, cada una un personaje. Es la manera más rápida de escribir. Creo que la única excepción es Anne sin filtros, porque Anne sin filtros sí que es una novela que solo tiene una única narradora, está narrado solo desde el punto de vista de Anne. Entonces ahí sí que íbamos simplemente en un momento determinado, nosotras estábamos escribiendo y cuando queríamos dejábamos el archivo y se lo pasábamos a la siguiente. Claro. En plan, podía ser en medio de un diálogo, te quiero decir, cuando nos apetecía, ¿no? En plan de, mira, yo he vibrado hasta aquí, a ver cómo se te da a ti ahora, o simplemente me he cansado, te toca. Fue
quizás lo más sin pensar que hicimos, pero en el resto de novelas sí que nos basamos mucho en los personajes, en quién narra los personajes de quién. Entonces, por ejemplo, en El eco del destino sí que se dio la casualidad de que hay 2 arcos, voy a intentar no hacer spoiler. Ok, sí, por favor, tratemos de no spoilear los libros, porque no queremos que la gente se spoilee, aparte acaba de salir. O sea, exacto, voy a hablar en clave, okay. Pero sí diré que la novela está diferenciada en partes, y hay justo 2 partes que digamos que justo seguían a unos personajes que llevaba Selene y unos personajes que llevaba yo. Entonces, pudimos escribir esas 2 partes a la vez. Ella estaba escribiendo una parte, yo estaba escribiendo otra, porque los personajes no se tocaban. Y ya la teníamos planificada de antes, claro. Las partes por separado. Es el único caso en el que sí que hemos escrito en simultáneo, pero por lo general seguimos el orden de la historia. Sí que es cierto que en la parte previa lo que hacemos es jugar al rol. No sé si alguna vez has jugado al rol. No, online. Pero conozco más o menos de qué va. Sí, pues online nosotras lo que hacemos es abrir un archivo o una sesión de chat y entonces decimos, vale, estos personajes son tuyos, estos personajes son míos, y lo que hacemos es escribir todo el diálogo. Wow. Lo que va pasando, pues, como si fuera una obra de teatro, entre paréntesis pones pues la acción, este personaje le da la mano al otro personaje y luego pones el diálogo, hola, ¿qué tal estás? Entonces nosotras creamos ese archivo que normalmente... Es un guión, realmente es un guión audiovisual prácticamente, porque además hacemos las acotaciones de espacio, de lugar, de sentimientos, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso es el esqueleto. Sí, y una vez lo tenemos, pues realmente rellenar con narración. Sí, obviamente, porque si no la novela sería obra de teatro. Exacto. Podrían escribir teatro si quisieran. Sí, o guión. Sí, es bastante parecido. Lo que pasa sí que es verdad que, claro, en ese proceso previo, nosotras somos sobre todo fangirls de la historia que tenemos en la cabeza. En plan, no somos autoras, somos simplemente personas que se lo están pasando muy bien y que tienen, en plan, ahí hay una cantidad de relleno que no te lo puedes imaginar. O sea, sobre todo de romance. Sí. A nosotras nos pierde el romance, nos gusta muchísimo. Y es cierto que en nuestras novelas luego hay muchísimas escenas eliminadas que aparecían en este chat inicial, pero que luego desaparecen cuando la pasamos a novela. Si nuestras novelas tuvieran versión del director, serían como 500 páginas más, ¿sabes? Y mira que ya son largas. Sí, algunas ya son bastante largas. Todas, sí. 500, 600 páginas, pero bueno, eso depende de cada escritor. Yo tengo que confesar que una vez intenté escribir con un amigo y salió bien, o sea, lo loco es que salió bien. No hicimos esto de dividirnos los capítulos, pero sí de escribir en simultáneo. Ajá. Y fue la experiencia más divertida que tuve en mi vida, o sea, y siento que es esa clase de cosas que solo puedes hacer con gente muy particular y que tienen como ciertas visiones en común, o no digo que tengas que tener como la misma voz narrativa, porque claramente no, cada persona es un individuo y aporta lo suyo, pero sí tener algunas cositas en común. En este caso lo que nosotros teníamos en común era la historia que queríamos contar. Era muy gracioso porque estaba basado en personas que nosotros conocíamos. O sea, hicimos personajes en base a personas que nosotros conocíamos. Una persona que nos caía bien y una persona que nos caía mal. Ah, chismecito. Chismecito. Y armamos esa historia, les cambiamos 2 letras de los nombres y empezamos a escribir. Y la historia era sobre 2 escritoras, ¿no? No porque en la vida real estas personas sean escritoras, ¿no? Pero por razones legales diremos eso para que la gente no venga a investigar. No, esto nunca pasó, realmente nunca pasó, pero sí, estas 2 personas en el libro eran escritoras que escribían juntas y se peleaban a muerte. Ah, en concreto éramos Selene y yo, esa es la sorpresa, en realidad. Se peleaban a muerte. O sea, y quedaba una saga inconclusa, ¿no? Y bueno, y después como que se tenían que volver a juntar para terminar la saga porque estaban obligadas por contrato. Bueno, toda una serie de cuestiones de trama. Esa historia lamentablemente nunca se terminó. Lamentablemente nunca se terminó y creo que no va a pasar porque... Yo quiero leerla, por favor. Ahora no puedes dejarnos así. Hay que decirle a mi amigo, ahora está estudiando ingeniería aeroespacial, así que... Está un poco ocupado. Está un poco ocupado, sí, la verdad. Amigo de Agus, eso te dará dinero, pero te dará felicidad. Ve a escribir la historia. Terminemos de escribir la historia de las escritoras. Y... ¿saben qué? Me quedé pensando, ¿no? ¿Ustedes escribirían por separado? O mismo, no sé, si un día llegara
la situación de que, yo qué sé, ustedes se pelean a muerte por cualquier motivo, esperemos que no pase, por eso esperemos que no pase. En realidad, todo esto es un fake friendship. Claro. En vez de fake dating, fake friendship, y ya nos peleamos hace años, pero seguimos por los... Es como cuando sigues casado por los hijos, ¿no? En plan, en realidad... En este caso los hijos son los libros. Sí. Exacto. No, estamos bien. Juro que no hay una crisis en la relación de amistad. No, yo creo que no. ¿Escribirían por separado? Yo creo que no. Yo ya no. Lo tengo bastante claro. O sea, igual seguiría escribiendo, pero no seguiría publicando. Ok. Por separado. De todos modos, por suerte, me parece una situación muy imposible, la verdad. En plan, ya son... Mi corazoncito fan está protegido. Al final son ya 17, 18 años de amistad. Y es precisamente por eso, por lo que podemos escribir tanto juntas y por lo que nos entendemos tantísimo y por lo que nos gusta tanto escribir juntas, ¿no? Porque es una relación de muchísimos años, de muchísima confianza. Sabemos perfectamente casi con solo mirarnos qué está pensando la otra. Hay una complicidad que es muy complicado ya romper. Sí. Definitivamente. De momento, seguiremos escribiendo juntas, esto podemos decirlo. Acabaremos la trilogía, por prometemos. Favor. Que no pase como en mi historia, que nunca terminamos de escribir con mi amigo, que les quedaba una trilogía inconclusa. Por favor, se los pido. ¿Y tú seguirías escribiendo? ¿Seguirías publicando? Yo sé que escribiendo, imagino que sí. O sea, si nos enfadáramos, probablemente seguiría escribiendo porque al final es algo que me sale solo y que sé que no podría abandonar, pero jamás volvería a publicar. Wow, igual sería como... No sé, sería un chismecito y se hablaría mucho del tema, tipo, no, ahora que se pelearon y tipo compiten entre ellas con sus libros, tipo, vas a hacer un Friends to Rivals en realidad. Ojo que igual vendíamos más, ¿eh? Igual tenemos que hacer aquí un... No sé, o sea... Esto lo hacen los cantantes, ¿eh? Esto y los actores, en plan de, ay, no, están juntos para la promoción, pero luego no, pero tal. Esto en realidad es, sí, una buena estrategia de marketing. Fingimos que nos enfadamos, pero en realidad no. Escribimos un par de novelas por separado y luego hacemos la vuelta. Fingimos que las hemos escrito por separado, pero en realidad las hemos escrito juntas. Y luego decimos, como han pasado 10 años, volvemos a hacer esta novela juntas. Ahí. Aquí hay eso lo hacen las negocio, boybands. A lo mejor también podemos hacerlo nosotras. Sí, algunas boybands se van a separar y no vuelven más. O sea, si te toman un break, por favor que sea un break de verdad. O sea, que no sea tipo un break de 20 años. Y no abandonen sagas, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Dicen por ahí, hay mucha gente que dice esto, no es solamente un escritor al que vamos a citar, hay mucha gente que dice esto, que para ser un buen escritor y para escribir bien hay que leer mucho, ¿no? Eso es como, aparte el consejo típico clásico que dan todos los escritores cuando ya no saben qué otra cosa más decir, entonces es como copy-paste, ¿viste? La respuesta comodín. ¿Ustedes son de leer mucho? Sí, nosotras somos ávidas lectoras desde que somos muy pequeñas. Yo leía, o sea, desde que aprendí a leer no paré de leer y mis padres estaban cansados porque yo era como, ya me terminé el libro, dame otro. Entonces, sí, nos encanta leer y al final es cierto, no puedes ser un buen escritor si no lees mucho y si no lees variado además, y si no descubres, al final leer te descubre herramientas, te descubre otras perspectivas, te abre la mente, ¿no? En todos los aspectos. Nosotras además compartimos piso. Tenemos un grave problema y es que nos estamos quedando sin sitio para los libros. Sale mudanza. En algún momento creo que acabaremos teniendo demasiados libros y una de las dos tendrá que irse. Lo importante es salvaguardar los libros, tipo... Lo peor es que, claro, o sea, quiero decir, luego aparte, nosotras no nos hemos llevado de casas de nuestros padres todos los libros que ya teníamos. Entonces es como... Okay. Ni siquiera son todos. No. Exacto. Estamos invadiendo lentamente cada vez más cantidad de casas, ¿sabes? Porque Selene tiene su biblioteca en casa de sus padres, yo tengo mi biblioteca en casa de mis padres y luego tenemos nuestra biblioteca común en nuestra casa. Entonces, genuinamente ya no caben más en ningún lado. Qué loco esto de que vivan juntas, ¿no? Porque si a alguna se le ocurre una idea para un proyecto en el que están trabajando o van a trabajar, tipo, ya es como que cruzan y es como, se me ocurrió esta idea, tipo, ni siquiera tienen que mandar un mensaje. No. Exacto. De hecho, en nuestra casa ha habido momentos de despertarnos en medio de la noche. O sea, despierta que te tengo que contar esto, porque he descubierto cómo desbloquear esta trama que teníamos o esto otro, etcétera. Con Pétalos de papel pasó. Claro, anécdota, la primera versión de Pétalos de papel se llamaba Pétalos de papel, pero por una cosa muy concreta.
Y esa cosa muy concreta, en la reescritura de 10 años más tarde, porque decíamos esto no se sostiene, se borró. Entonces el título ya no tenía sentido. Ya no había un motivo por el que este libro se podía llamar Pétalos de papel. Entonces nosotros seguíamos escribiendo y yo tenía la obsesión de que el libro se tenía que volver a llamar Pétalos de papel porque era lo que tenía sentido, porque era como, lo estamos reescribiendo, tiene que mantener el título, tiene que, para entender que sigue siendo la misma historia, aunque no lo sea, ¿no? Y entonces yo estuve obsesionada con eso durante días, semanas, y una noche, de repente, como que se me encendió la bombilla y entendí cómo podía tener sentido ese título y qué teníamos que hacer en la historia para que tuviera sentido ese título. Es spoiler, así que no lo voy a decir, pero me levanté de la cama, sacudí a Selene, la hice despertarse en plan de ya encontré la respuesta. Y efectivamente Selene pues probablemente me odió, pero aquí estamos. O sea, tip para escribir con tu amigo, despertarlo en el medio de la noche para contarle tus ideas. No, es una mala idea. Es una terrible idea, sobre todo porque la amiga probablemente diga, sí, mira, lo que tú quieras, pero deja que me vuelva a dormir. Ay, tremendo. Métete ahora. Y un tip que sí le darían a una persona para escribir con su amigo, un tip o tips, ¿no? O sea, que no hagan que sus amigos los odien. Yo creo que dejar los egos de lado. Esto es muy importante. Tu historia tiene que estar primero y tienes que entender que a veces va a haber ideas que se te ocurran que te creas que son muy buenas, pero que a lo mejor no encajan en esa historia que estáis escribiendo. Y habrá veces que tú tengas que ceder y habrá veces que la otra persona tenga que decir, vale, tienes razón, esta idea sí que es buena, vamos a llevarla a cabo. Entonces es muy importante que no seáis personas muy orgullosas que siempre quieran tener razón. Me encanta. Mucha comunicación es la clave. Comunicación, clave. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes para balancear el tema de lo que es la lectura y la escritura? O sea, ¿ustedes siguen leyendo otros libros mientras están escribiendo? ¿Pasan por periodos en los que escriben y otros por los que leen? Intentamos balancearlo bastante. Sí que depende mucho del género que vayamos a escribir, leemos unas cosas u otras. Yo creo que aquí hay dos posturas totalmente distintas. Hay gente que opina que si tú vas a escribir de una cosa tienes que leer lo contrario para que no te influya. Y nosotras hacemos justo lo contrario. Nosotras leemos de ese género porque nos abre la mente y además nos hace conscientes de lo que hay para poder diferenciarnos más. Creo que tú tienes que saber en qué género te mueves, tienes que conocer las reglas de tu género para poder explotarlo lo máximo posible. Además te pone en un mood escritor también, ¿no? En plan dices, vale, si voy a escribir fantasía, voy a ver estas fantasías, qué me gusta de ellas, qué no me gusta, qué me aporta en la narración y leer muchas historias distintas. Entonces creo que nosotras hacemos más eso. Luego sí que cuando estamos escribiendo ya el proyecto, esto lo hacemos sobre todo antes de escribir. Cuando ya estamos escribiendo, leemos un poco de todo. Yo entiendo la lectura también como una parte de documentación. También es cierto que cuando estamos ya escribiendo muy metidas en la historia, tendemos a leer menos porque estamos todo el día pensando en la historia. Sí, somos muy obsesivas. Sí. Al final sí, soy verdad. Igual, así que lo entiendo. Sí, somos muy obsesivas. Vivimos por ir a la historia, pero es que no leamos, es que no salimos de casa, es que la gente no nos ve. Exactamente, desaparecemos para el mundo. O sea, claro, por eso también la gente dice, escribes muy rápido, ya, porque es que igual durante 3 meses hemos estado metidas en casa simplemente escribiendo. O sea, no se murieron, estaban escribiendo. Exacto. No estaban de parranda, estaban escribiendo. Estaban escribiendo, literalmente. Sí. De hecho, lo que suele pasar, por ejemplo, es que las giras sí que nos descolocan mucho la escritura. Necesitamos estar en nuestra casa. Necesitamos tener algunas semanas, meses de estar y poder estar simplemente centradas en ello. Entonces, por eso nos gusta mucho, pues eso, hacernos grandes maratones de escritura, vivir mucho esa escritura durante ese tiempo. Y sí, al final tampoco vemos series, tampoco vemos pelis, o sea, como que tenemos periodos, ¿no? Y la lectura lo mismo, sí, depende. Sí. Suena exageración lo de que nos quedamos en nuestras casas y no hacemos nada, pero realmente es muy obsesivo. A veces nos olvidamos de comer. Es cierto. Por favor, si estáis escuchando esto y escribís, no lo hagáis. No es bueno. Comed y dormid. No repitan este comportamiento en casa. Está supervisado por profesionales. Exacto. En concreto, el profesional que me supervisa es mi psiquiatra del TDAH, que dice, por favor, estas obsesiones, no, las rutinas. No, sí, pero lo entiendo perfectamente, pero porque a mí me pasa lo mismo. O sea, yo cuando me meto mucho en una historia en la que estoy trabajando, es como que no puedo pensar en otra cosa. O sea, y por ahí estoy caminando de un lado a otro y estoy mismo
repitiéndome canciones en loop relacionadas con esa historia. Sí. Totalmente. A ver si se me desbloquea una parte o se me ocurre una idea. Y a veces se te desbloquea de la forma más rara. O sea, estás haciendo como, no sé, te estás duchando. Y es como, wow, acabo de tener una idea. Voy a salir de la ducha para anotarlo. Sí, totalmente. Tal cual. Esto le llaman las 3 Bs, que son las 3 fuentes de inspiración. Y son bath, baño, el autobús, el transporte urbano y bed, cama. Ahí son los 3 sitios donde te van a ocurrir las mejores ideas cuando menos te lo esperas. Fa. Está pensando, es verdad, tiene sentido, a mí me pasa. Sí, tiene sentido. Es una teoría que yo no conocía. O sea, me acaba de abrir la mente, la verdad. Sí, se estudia en teoría literaria. Y ustedes entonces se inspiran mucho de otros libros también a la hora de escribir. O se inspiran también de cosas que les pasan. ¿Cómo lo viven eso? Nos inspiramos mucho de todo. Yo creo que en otros libros, sobre todo, cogemos recursos. Por ejemplo, yo recuerdo que leí Daisy Jones and the Six y me gustó muchísimo la fórmula de documental que desarrolla, de diálogo, de guión, cómo está hecho. Y fue un recurso que me explotó la cabeza y dije, wow, qué buen recurso. Y quise usarlo en otras novelas. Y justo una de las novelas que íbamos a... O sea, que escribimos durante los siguientes meses, bueno, fue más tarde, creo, un año casi, nos daba... O sea, tenía un programa de televisión dentro de la historia y dijimos, ¿y si para diferenciar todavía más esta parte la hacemos precisamente guionizada? Y es un recurso que quizás a nosotras solas no se nos habría ocurrido si no hubiéramos leído Daisy Jones and the Six. Entonces, creo que por eso es tan importante leer y leer de todo, porque hay cosas que te abren muchísimo la mente. Nos inspiramos de muchas otras cosas, sobre todo mucho de experiencia propia o de noticias o de sucesos reales que nos han impactado por lo que sea, o yo creo que lo que más son temas que nos preocupan. Sí, yo diría que también incluso series, videojuegos, todo lo que sea creación literaria de una manera u otra, guión, hace que te inspires, que veas, guau, cómo tratan este tema en esta serie determinada. Me encantaría poder escribir algo que tuviera como estas vibras. O que me haga sentir igual. O que me haga sentir igual, que me haga pensar o que me deje la cabeza tan explotada como este capítulo de esta serie. Pues ojalá escribir algo, y eso es lo que realmente te hace creadora. El hecho de decir, quiero hacer algo que me haga sentir así y quiero que los demás se sientan como yo me he sentido en este momento. O todo lo contrario, de repente ves algo que no te gusta nada y dices, ¿por qué han hecho esto? Yo recuerdo que a nosotros nos pasó con Star Wars, por ejemplo. Parece una tontería, pero a mí me molestó muchísimo que en la última trilogía de Star Wars, Poe Cameron y el Star Trooper no tuvieran nada. En plan de, vamos a ver, por favor. Es lo que estábamos esperando todos. Yo creo que podríamos hacer una reunión aparte solamente para hablar de la última trilogía de Star Wars. Y de todas las cosas que deberían haber pasado y que no pasaron, ¿no? Entonces yo recuerdo que dije, yo voy a hacer justicia aquí de alguna manera, y por ejemplo llamamos a un personaje Oscar por Oscar Isaac, en plan, a propósito de eso, no sé, también la cuestión de la representación LGBT, por ejemplo, es una respuesta a precisamente los referentes que no tuvimos de pequeñas. Entonces también escribes para dar lo que tú no has tenido, dar lo que te falta, ¿no? Pensar, oye, pues mira, es que yo no tuve historias de fantasía con personajes LGBT protagónicos, entonces, ¿por qué no las hago yo? Entonces creo que también viene de ahí, ¿no? Al final, creo que la creación en general es una suma de todo lo que vivimos, todo lo que consumimos y todo lo que somos. La gente piensa que la ficción se puede separar por completo del autor, de lo que es, de cuál es su ideología, de cuál el mundo en el que vive, y no tiene nada que ver, o sea, en absoluto. Al final, una obra resulta de lo que somos en última instancia. Luego, eso no significa que los personajes reproduzcan el pensamiento del autor. Es que son cosas distintas, pero las ideas vienen de lo que tú eres. Y los temas y todo lo que quieres tú tratar vienen de lo que tú eres, de lo que tú has consumido y de lo que has vivido. Sí, 100% de acuerdo con todo lo que comentaron. Comparto 100%. Y justo que mencionás lo que es la representación LGBT, y para hablar un poquito también de representación en general, les quería preguntar si hay algún personaje literario, ¿no? O algún libro con el que ustedes hayan dicho, che, realmente me siento representada,
¿no? Voy a arrancar, para romper el hielo, voy a arrancar con el mío, que es Carry On, de Rainbow Rowell, libro que leí por primera vez, porque lo leí muchas veces, ya me da vergüenza admitirlo. Estoy un poquito obsesionada. Cuando tenía 16 años y fue como esos libros que vienen a representar lo que a vos te está pasando en el momento justo, ¿no? Decís, yo no me encontraba en un personaje hasta que conocí los problemas de este personaje, que es lo que a mí me pasa con Buzz Peach, ¿no? Que es este vampiro torturado, tipo... es un alma trágica, ¿ok? Él escucha la Lana del Rey, lo amamos. Y yo me sentí muy identificada con él y con lo que vivía, porque era básicamente una persona queer que le estaba pasando mal por algunas cosas y yo tipo, eso también me pasa a mí. O sea, sí soy. No sé si alguna vez a ustedes les pasó eso con otros personajes también. Para mí, uno de los personajes más importantes de la ficción, sobre todo en los últimos años, ha sido Alex Fierro de Magnus Chase. Yo soy una persona no binaria y la primera vez que vi una representación tan clara de un personaje, en este caso gender fluid, fue con Alex Fierro. Y me alteró la química cerebral, literal, porque me sentí vista. Por primera vez, yo hasta ese momento no me había aceptado como persona no binaria y fue gracias a Alex Fierro que yo como que empecé también a asumir mi identidad, también a raíz de otras cuestiones, entrevistas de otros creadores que justo adquirían esa etiqueta, esa identidad. Otra persona, en este caso autore, que me alteró por completo, no es personaje, pero sí autore, fue Casey McKinston, la autore de Rojo, Blanco y Sangre Azul, o Una Última Parada, o He besado a Sarah Wheeler. Casey, además, es una persona que se presentaba con unos códigos femeninos y con... O sea, al principio ni siquiera se sabía que su identidad de género era no binaria, no renunciaba a su nombre, que es más típicamente femenino, Casey. Y eso también me dio a mí una perspectiva de... Yo no tengo por qué, por ejemplo, renunciar a mi nombre, porque era una cosa que a mí como autora me preocupaba muchísimo también. Claro, ya llevaba muchísimos libros firmados. Entonces, yo aparte, con mi comunidad más cercana, con mis amistades más cercanas, tengo otro nombre, pero no quería renunciar tampoco a lo que es Iria. Y ver que, por ejemplo, Casey McKinston no lo hacía. Y eso no anulaba por completo su identidad, porque precisamente los códigos como de la identidad no binaria a veces te dicen en plan de no, es que tienes que tener la identidad trans, ¿no? En plan de no, tienes que tener otro nombre, tienes que tener una transición física, tienes que renunciar por completo a las partes más de tu género asignado al nacer, porque si no, no serás lo suficientemente queer o NB. Y, por ejemplo, mirar a Casey McKinston y decir, sigue siendo prácticamente la misma persona, pero sigue presentándose casi de la misma manera performativa que antes. Creo que sí ahora utiliza género neutro al hablar, esos pronombres neutros al hablar, pero como que me ayudó muchísimo. Entonces, por eso también, y eso yo diría, Alex Fierro como personaje, Casey como autore. En mi caso creo que no tengo ningún personaje que sea como una referencia, pero sí que es cierto que yo tiendo a aferrarme a libros o sagas en determinados momentos de mi vida. Entonces, yo por ejemplo leí los libros de Percy Jackson cuando ya era mayor, ya estaba haciendo como mi máster. Pues fue una época en la que yo no me sentía demasiado bien y me aferré muchísimo a los libros de Percy Jackson. Me leí todos los libros de seguido y luego los de la segunda saga, la de los dioses romanos, y como que me hicieron tanta compañía y le tenía tanto cariño a los personajes. ¿Sabes cuando los personajes forman parte de tu familia de alguna manera? Está con una camiseta del campamento mestizo. Creo que puede empatizar. Creo que sí. A lo que vas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí el personaje de Nico D'Angelo me encantó. Lo amé con toda mi alma. Tanto a Nico como a Reina. Me parecían personajes maravillosos. Además, creo que Nico como personaje LGBT está muy bien tratado. Tengo muchas ganas de leer el nuevo, el que va de Nico y Will, y quiero ver qué es lo que han hecho Rick Riordan y Mark Oshiro. Y para mí como que es muy especial esa saga y esos personajes específicamente. No porque me sienta especialmente representada, sino porque les tengo muchísimo cariño. Yo creo que aparte, además para nosotras, sí que aquí no tiene nada que ver con personajes, pero una saga que nos marcó como creadoras, y creo que por lo que a día de hoy lo que más nos gusta escribir es fantasía, es Memorias de Idún de Laura Gallego. Allá en España es todo un fenómeno y es una saga que fue súper importante para nosotras. Además, claro, era la primera
primera vez, precisamente antes hablaba, ¿no?, también de cómo los autores pueden afectar, ¿no?, a tu identidad, como Casey McKinston pues fue muy importante para mí. Laura Gallego fue muy importante para toda una generación de autores españoles de literatura juvenil, porque era una mujer escribiendo literatura juvenil, escribiendo fantasía, reventándola y diciéndole a un montón de niñas de aquella época que nosotras también podíamos hacer eso. Laura Gallego y particularmente Memorias de Idún yo creo que es una inspiración brutal para toda una generación de autores allá en España particularmente. Y no solo que podíamos escribir fantasía, sino que podíamos escribir fantasía nacional, en el sentido de Memorias de Idún. Una parte de Memorias de Idún pasa en España, específicamente en la ciudad de Madrid, y era como, yo creo que fue la primera vez, wow, fantasía y además es en mi país. Eso era algo súper novedoso en aquel momento. Y creo que es lo que realmente llamó la atención después de eso, de toda una generación de escritoras que están ahora en España. Sí, o sea, son esas sagas que llegan y que te marcan. Y justo que mencionás de, bueno, fantasía, escrita por mujeres. Ustedes sacaron hace muy poquito un nuevo libro de fantasía, que es El Eco del Destino, que es el primero de una saga. Sí. ¿Nos pueden contar un poquito de qué trata ese libro y más o menos qué tiene de parecido y qué tiene de distinto a sus proyectos anteriores? Bueno, El Eco del Destino es el primer libro de la trilogía Timekeeper. Es una historia que llevábamos muchísimo tiempo queriendo escribir. Es una historia que originalmente precisamente era de Selene, otra con la que yo me obsesioné y otra con la que he sido pesada, y hasta que no he conseguido que la escribiéramos, pues no he parado. En El Eco del Destino encontramos un mundo en el que hay un poderoso objeto mágico que es el amuleto del tiempo. El amuleto del tiempo se dice que cada vez que se usa hace que el resto del mundo sufra las consecuencias. Entonces, a Nathan, que es el actual protector del amuleto, el actual portador, la persona que se supone que debe protegerlo, le han dicho toda su vida que no debe usarlo. Que pase lo que pase, no debe usarlo. Lo que no sabe es que la persona de la que se ha enamorado va a morir en 3 días. Entonces, ahí está la eterna pregunta, ¿no? ¿Destruirías el mundo por el amor de tu vida o dejarías que el amor de tu vida muriera para proteger el mundo? La eterna pregunta, como si fuera una pregunta súper normal que te hacen por la calle todos los días. Claro, sí, o sea, uno va por la calle y ¿salvaría el amor de mi vida y dejaría que el mundo se cayera a pedazos o sería al revés? Sí, pero ¿qué harías, Agus? Yo salvaría el amor de mi vida. Ah, pues ya está. Mi defecto fatídico es la lealtad personal. O sea, yo salvo al amor de mi vida. ¿Ves? Yo lo salvaría. ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia, Sele? Se parece al final en que todos nuestros libros hablan mucho de sentimientos, hablan mucho de personajes, de cómo las decisiones de un grupo de personajes pueden afectar al mundo a su alrededor. Eso sigue siendo clave. Nos gusta mucho el romance, así que hay un poco de romance. Habrá más en los siguientes. Un romance que te hace sufrir muchísimo. Lo digo como lectora. Bueno, pero sigue siendo romance. Sigue siendo romance, pero romance del que te rompe el corazón. Mira, en eso se parece a Pétalos de Papel. Es otra cercanía. Hay representación LGBT, pero sí que es una historia mucho más épica de lo que normalmente os tenemos acostumbrados. Y es una historia también un poquito oscura y se volverá más oscura en los siguientes libros. Y para aquellas personas que han leído Pétalos de Papel, además hay una unión entre Pétalos de Papel y El Eco del Destino. Y es que, si recordáis, hay un personaje en Pétalos de Papel que se llama Altair, y el mundo de Timekeeper, de El Eco del Destino, es el mundo del que viene Altair. Así que a lo mejor podéis volver a ver a Altair, no lo sabemos. Tremendo. Cameos. Y si tuvieran que recomendarle a una persona, ya estamos un poquito llegando al final de este episodio, si tuvieran que recomendarle a una persona que nunca las leyó o que tal vez las conoce y todavía no se acercó a sus libros, ¿por dónde le dirían? Arrancá, ¿no? Sé que hay autores, más que nada cuando tienen muchos libros publicados, como les pasa a ustedes, que tienen hasta una guía, ¿no? Explicada de en qué orden, porque no siempre es el orden de publicación, ojo con eso. ¿En qué orden hay que leer cada cosa para que estés como introduciendo al mundo de la manera correcta, ¿no? ¿Ustedes tienen algún libro con el que digan, che, si vos no nos conocés, nunca nos leíste, arrancá por acá? Yo
depende mucho de lo que... Claro, lo bueno de nuestro catálogo es que realmente hemos escrito de todo. Tenemos todos los géneros y historias más felices, historias más tristes, etc. Pero yo sí tengo que recomendar un libro, recomiendo Pétalos de papel. Creo que es un libro además autoconclusivo, muy dinámico, muy accesible, tanto si te gusta la fantasía como si es la primera vez que lees fantasía. Creo que es una historia muy, muy bonita. Un poco trágica, puede ser, pero muy, muy bonita. Y le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Así que Pétalos de papel sería mi elección. Porque además es autoconclusivo. Yo considero que si vas a empezar a leer a un autor, a lo mejor no quieres empezar hipotecándote con una trilogía. Yo lo entiendo. Entonces, Pétalos de papel está muy bien. Si no te gusta lo trágico, yo a lo mejor me iría a Anne sin filtros. Por ahí arranqué yo. Exacto. Un libro así como todo re wholesome y no sé qué, y después llegas a otros libros y decís, ¿pero qué acaba de pasar? Yo solamente quería ver a gente siendo feliz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para mí, Anne sin filtros además es el libro perfecto para una tarde de otoño, está lloviendo, tú tienes tu mantita, tu té o aquí tu mate y tienes una tarde de relax simplemente leyendo a gente que es un poco tonta, ¿vale? Lo admito, son un poco caóticos los protagonistas, pero son adorables. Son adorables. Puedo confirmar al 100%, Anne es uno de mis libros favoritos, que además es un retelling. Pero como para ya cerrar el episodio, porque obviamente nos estamos quedando sin tiempo, algo que nos puedan adelantar de qué se viene de Iria y Selene. ¿Hay algún próximo proyecto en el tintero? ¿Ya están trabajando en el segundo de Timekeeper? Ojalá que me respondan que sí. ¿Qué nos pueden contar de lo que se pueda? ¿No? Porque entiendo que tal vez hay alguna cosa que no se puede contar. Estamos trabajando en Timekeeper. De momento vamos a dedicar los próximos meses a culminar Timekeeper, tanto el segundo como el tercero. Vamos a escribir toda la saga del tirón, porque además le teníamos muchísimas ganas y la tenemos muy clara y no queremos distraernos con otros proyectos que entren de por medio. Entonces, lo siguiente será el segundo y el tercero de Timekeeper. Tenemos muchas cosas preparadas para esa trilogía. Nosotros siempre decimos que El eco del destino es como la introducción necesaria para conocer el mundo, los personajes, entender cuáles son los conflictos y dejar a los personajes justo en el punto del tablero perfecto para todo lo que realmente queremos hacer con la historia. Entonces, el segundo y el tercero de Timekeeper se vienen grandes cositas. Y luego nosotras siempre tenemos proyectos que tenemos muchas ganas de escribir. Probablemente lo siguiente que escribamos después de Timekeeper no sea trilogía, no sea saga, sino que, digamos, vamos a escribir algo cortito. Bueno, cortito según nuestros estándares. Exacto, o sea, significa autoconclusivo, pero será otro tocho de 500 páginas porque no sabemos escribir menos. Y aparte, pues, hay proyectos por ahí de los... sabréis cosas pronto, o sea, son el meme este de se vienen cositas. Se vienen cositas. Somos. No, suben una story y se vienen cositas, con un fueguito. Exacto. Exacto. Se vienen cositas. Bueno, chicas, muchas gracias por haber pasado por este podcast. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No sé si se quieren despedir, quieren contar de nuevo quiénes son, recordarle a la gente y cuáles son sus libros. Bueno, muchísimas gracias, Agus, por tenernos aquí. Muchas gracias a todo el equipo de Penguin por invitarnos. Muchas gracias a Buenos Aires por lo bonito que nos han recibido, por todo el amor que le han dado y por todo el amor que le siguen dando a nuestros libros. Y bueno, pues nada, ahí tenéis los 4 que tenemos con Molino. Son Pétalos de papel, Anne sin filtros, Seremos el huracán y El eco del destino. Pronto los otros 2. Pronto. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Nos ha encantado Buenos Aires. Cuando ya salga este episodio probablemente ya estemos de vuelta en España, pero esperamos poder volver en algún momento. Bueno, chicas, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, esto fue un nuevo episodio de Novelas para Chicks, el podcast temporada 3. Yo soy Agus, me encuentran como Agus Greenpeace en todas mis redes, o también pueden conseguir mi libro La teoría de Joa. Y nada, nos estamos viendo. Bye. Chao. Chao.